Seguro que muchos de ustedes recuerdan la cerveza Africa Star. Habrán probado chocolate Borràs o café Borinquen. Son algunos de estos productos de la industria de Ceuta. Aunque decir ahora industria de Ceuta casi parece una fantasía, ya que la mayoría de ellas, por desgracia, desaparecieron. ¿Qué industrias tuvo Ceuta? Vamos a analizarlo en este ¿Qué me cuentas? Sobre la historia de la industria de Ceuta. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué me cuentas? Este ¿Qué me cuentas? Sobre la historia de Ceuta, para el cual contamos con la presencia de José Antonio Larcón, que ha tenido a bien acompañarnos. José Antonio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues lo hemos traído aquí no solamente por ser una persona estupenda y ser director de Muchas gracias. de la biblioteca, sino porque además él ha realizado una serie de estudios sobre la historia de Ceuta en el siglo, a finales XIX-XX, la historia de la Cámara de Comercio, y entre ellos pues se nos ha recomendado que hablásemos con él para que nos pudiese ilustrar un poco acerca de esta historia de la industria de Ceuta, que ya casi parece algo olvidado, ¿verdad? Sí, bueno, la integración en el mercado común europeo y los años 80 han hecho que esa industria prácticamente desapareciera, así a lo largo de los años 90, ¿no? Efectivamente. Vamos a hacer un pequeño repaso a esa historia, muy breve, a través de un pequeño reportaje para el cual consultamos con José Antonio. Ceuta, vamos a antes de verlo y luego, si os parece, como siempre, comentamos qué os parece. Aquí tenemos. Ceuta, antes de ser ciudad, ya era factoría, industria de salazón y garum. Y esta primera industria, la de los salazones, perduró con los siglos, incluso hasta el XIX y principios del XX. La industria de más larga duración es la que tiene que ver con las almadrabas, con la pesca y las conservas, llegando a haber en algún momento hasta 15. Hasta la llegada de la República era un negocio provechoso que se exportaba a Italia y a sus puertos, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando arranca la modernización de la ciudad a raíz de la Conferencia de Algeciras. Esto se complementa con la aparición en Ceuta de industrias, casi siempre de primera necesidad, alimentarias, como la fábrica de harina o de fideos Santa Isabel, propiedad de Juan Acevedo Ponce, dueño también de la célebre Viña Acevedo. Este es el primer emprendedor quien en torno a 1893 crea la primera fábrica de la luz. Primero fue propiedad de un francés y luego la compran Juan Acevedo y la familia Delgado, miembros de la Cámara de Comercio. Surgen entonces las primeras industrias, como fábricas de mueble de madera o de cerámica y loza, o la fábrica de hielo de Weil, que posteriormente entra en el sector de los refrescos con el popular Kiss. De aquí se origina más tarde la fábrica de cerveza, la Africa Star, tan recordada por los ceutíes y que cobró gran importancia. Pero antes de eso, también existió la cerámica del Tarajal, que tuvieron una época de resurgimiento en los años 50, con el boom de los bazares y la bonanza económica. Son los años 80 y la liberalización económica la que arrastra con la industria ceutí, la entrada en la Comunidad Económica Europea y el proteccionismo, la imposibilidad de competir en precios con las grandes industrias y el coste de abastecimiento y exportación de los productos hizo que se viniera abajo. Cuando los transportes mejoran y se abaratan, la industria ceutí no puede competir. Las industrias conserveras, las de más historia y más arraigadas en la ciudad, aguantan hasta casi la entrada de la década de los 90. Fueron desapareciendo y con ellos los trabajos de muchas personas. Hoy tan solo queda Borràs y su chocolate Maruja o el café Borinquen, una industria que empezó con Constantino López de Pablo y que estuvo en pleno auge en los años 30. Posteriormente la compra la familia Borràs y la moderniza. Logra seguir vendiendo en Marruecos con mucha imaginación. Fideos, harina, cerámicas, cerveza, legados de la industria ceutí que hoy perviven tan solo en el recuerdo, menos el chocolate. Bueno, pues este ha sido un pequeño repaso, seguro que algún error hemos cometido y precisamente para eso tenemos aquí, para que nos vayas ilustrando un poco de realmente cómo fue esa historia de la industria. Si te parece, José Antonio, sí, empezamos por el principio porque hoy día no existe prácticamente industria en Ceuta, pero lo paradójico es que, como decíamos al principio, que Ceuta empezó, antes de ser ciudad, ya era una factoría de salazón. Sí, efectivamente, en época romana conocemos, además las tenemos muy cerca a esta televisión, justo en donde está instalado el hotel. Están esas salazones, quedan algunas de las piletas que están en el Museo de la Basílica, ¿no? Y efectivamente Ceuta tuvo una tradición de industria alimentaria, básicamente marinera, lógicamente, por nuestra situación, de conservas, de salazón, en la época romana de salazón, de elaboración, suponemos que de garum, etcétera, del típico
elementos alimentarios de la época romana, y esa pues ha perdurado a lo largo de los años, ¿no? Cuando hablábamos antes de esta entrevista me decías que es la industria que más tiempo ha pervivido en Ceuta hasta siglo XIX y siglo XX. Efectivamente, prácticamente, como digo, en los años 90 terminó de caer, también porque cayó la flota pesquera, nuestras almadrabas se vinieron también un poco abajo, aunque ahora han vuelto a tener actividad, y ya no se disociaban en Ceuta. ¿Te acuerdas de la época en que el pescado se llamaban los japoneses, directamente de las almadrabas hacia Málaga para volar a Tokio, ¿no? o a Japón? Fue una época muy curiosa. Sí. Me dijiste en la conversación previa que llegaron a haber 15 fábricas aquí, conservas puede que en algún momento alguna más. En la época de los años 20, 30, 40, llegó a haber 15 o alguna más, pues un número aproximado, 15, 16, 17, pudo haber tranquilamente. Una de mayor calado, otra de menor calado, una dedicada a los salazones, otra a las conservas. Pero sí que los huidas daban trabajo a mucha gente en las campañas, fundamentalmente en la época de campañas, donde había que recoger el pescado, prepararlo y tal, y por lo menos durante unos meses al año daban un número importante de puestos de trabajo. Hablábamos también que en los años 30 y algunas décadas posteriores, toda esa producción de fábrica de aquí, de conserva, se exportaba a Italia y a los puertos italianos. Sí, el mercado a partir de principios del siglo XX, el mercado fundamental de las conserveras ceutíes era los puertos mediterráneos y ese camino que va entre Ceuta e Italia, ¿no? Ahí es donde se vendía. De hecho, en los años republicanos, en el año 36, hubo una crisis en esos mercados y hubo una crisis también en nuestro sector, que luego se superó en los años 40 y tal, pero hubo una crisis en ese sector conservero y salazonero ceutí, ¿no? A finales de los años republicanos. Sí. Crisis, pero no se ha llegado hasta el punto que estamos ahora, que está a punto de desaparecer no. Hombre, hubo una crisis que duró unos años, porque además luego vino la guerra civil, que fueron años muy difíciles, pero a partir de ahí remontó, en los años 40 y 50 y 60, 70, funcionó con bastante importancia esa industria conservera, ¿no? Fíjate que es curioso, porque teniendo el litoral que tiene Ceuta, tiene todas las condiciones, desde mi punto de vista, para mantener una industria de la conserva y de la salazón que sea flotante. El problema que tenemos son el conjunto de circunstancias que hacen muy difícil el transporte. Es muy caro, el transporte ceutí es muy caro y eso mata a cualquier industria hoy. Hoy la competencia se mueve en niveles muy... Y claro, si tú no eres capaz de aportar un transporte barato, por ejemplo, hay algunos factores más, la falta de materias primas in situ, que hay que traerlas, importarlas, la falta de suelo, etcétera, pues hacen un conjunto de factores muy negativos para la presencia industrial en la ciudad, ¿no? Bueno, no vamos a adelantarnos a ver cómo aquello desapareció. Vamos a empezar. Me has dicho que el auge principal fue con la modernización de Ceuta a partir de la conferencia de Algeciras. Sí. Se renueva toda la ciudad y aparecen industrias. Efectivamente, 1906 marca, por poner una fecha, ¿no?, de arranque, ¿no?, marca una transformación importante para la ciudad. Ceuta, antes de ser ciudad, lo que era apenas un presidio y una fortaleza, hasta principios del siglo XX, habitada básicamente por militares penados y las familias de estos, se va a transformar básicamente porque Ceuta y Melilla se convierten en dos puntos de penetración hacia el protectorado marroquí, ¿no? Y en ese sentido hay que construir un montón de infraestructuras, hay que preparar toda la penetración. Puerto, imagínate, pues hubo que hacer la obra del puerto, fue una obra inmensa y que aportó muchos recursos a la ciudad y muchas personas que tuvieron que venir a trabajar en ella. Ferrocarril, que coincide en esos años, todos los hospitales, cuarteles, toda esa infraestructura que hubo que generar, hizo que mucha gente empezara a emigrar a Ceuta, y Ceuta en 15 años apenas pasa de los 13.000 habitantes a los 50 y tantos mil, así que fue un salto brutal, y eso hace lógicamente que haya todo tipo de necesidades. La construcción, una primera industria que se vio inmediatamente beneficiada, y después todo lo que arrastra de materias de primer consumo, alimentos, textil, consumo de alcohol, etcétera. Todo eso son las primeras industrias ceutíes que se ven lógicamente espoleadas y por ese crecimiento demográfico tan importante, y además por el flujo económico que la penetración en Marruecos significó. No solo lo que aportaba en inversiones en obras, sino todo el flujo de personas y de militares, etcétera, que pasaban por la ciudad, y de comercio que tenía que transitar por la ciudad, ¿no? Dentro de esta edad moderna, ya hablamos de siglo XIX, siglo XX, ¿cuál dirías tú que fue la primera industria importante que tuvo Ceuta? En el siglo XX, las más importantes, bueno, pues desde luego algunas
Cerámica del Tarajal lo fue importante durante... ¿Cómo se crea Cerámicas del Tarajal? Pues mira, yo la historia concreta de Cerámica del Tarajal no te la puedo contar con mucha exactitud, y no la sé, la verdad, entonces no te lo puedo decir con exactitud, pero sí fue una de las industrias importantes. Lo fueron también las de muebles, Baeza, fábrica de muebles, que llegó a contar con mucha gente. Lo que pasa es que luego tuvo un problema, se incendió en el año 32 y a partir de ahí pues se vino un poco abajo esa industria mobiliaria que Baeza había generado, y luego fundamentalmente las alimentarias. Bueno, no podemos olvidar, esta es de finales del siglo XIX, la empresa de alumbrado, que sigue siendo, es así, que sigue existiendo, y que se fundó a finales del siglo XIX, y que fue adquiriendo importancia, electrificando la ciudad a partir de ese momento. Luego se haría cargo de ella una sociedad anónima, que lideraron en su momento Manuel Delgado Villalba, el presidente de la Cámara, y Juan Acevedo Ponce. Y fue una empresa importante que sigue perviviendo. Esa está ahí presente, la empresa de alumbrado. De la cerámica me dices que no sabes del todo la historia, pero sí reconoces, bueno, me lo contaste tú, la importancia que tuvo esto, porque, por ejemplo, existe un trabajo de Bertucci que ilustra esta fábrica de la cerámica, ¿no es cierto? Sí, claro, es el famoso tríptico, uno de los cuadros esenciales de la obra de Bertucci, que se estuvo mucho tiempo en el Casino Africano. Y efectivamente, esa es una obra de los años 20 y ya está allí, Cerámica del Tarajal, evidentemente, aparece, se ve el ferrocarril pasando y al fondo está ya la nave industrial de Cerámica del Tarajal, ¿no? Efectivamente. Pues el cuadro de Bertucci nos da noticias de esa actividad industrial que la ciudad vivió en aquel momento. Junto a ella, muy importante, las alimentarias. Fábricas de fideos, de harina, lo que era el consumo inmediato de la Fábrica población. de fideos, me dijiste que se llamaba... Santa Isabel. Y que era de don Juan Acevedo Ponce. Juan Acevedo Ponce empezó como comerciante de alimentación y luego él mismo fue fundando sus propias... se hizo su propio proveedor, en definitiva, con la fábrica de harinas y la fábrica de fideos fundamentalmente, aunque tuvo otros negocios, ¿no? Fue accionista de la empresa Alumbrado, estuvo en muchos de los negocios que se... ¿De dónde surge Juan Acevedo? Pues mira, Juan Acevedo es hijo de Pablo Acevedo. Pablo Acevedo es un comerciante que llega a Ceuta con motivo de la Primera Guerra de África, siglo XIX, 1870 y tantos aproximadamente, y se instala en Ceuta porque viene a aprovisionar a las tropas y ya se queda instalado en Ceuta. Ellos vienen de la provincia de Cádiz y se asientan en la ciudad y Pablo Acevedo monta un pequeño comercio y a partir de ahí empieza la fortuna de los Acevedo en Ceuta, ¿no? Su hijo, él ya va a ser concejal del Ayuntamiento de Ceuta, Pablo Acevedo lo es a finales del siglo XIX, en el Partido Conservador, y su hijo Juan Acevedo lo será también, será concejal del Partido Conservador, luego con la Junta de Primo de Rivera, será directivo de la Cámara de Comercio, y sus hijos también lo serán. Y fueron su hijo Pablo, su hijo Luis, varios hijos fueron luego miembros de los ayuntamientos franquistas, tuvieron un peso importante hasta los años 70. Bueno, sigue siendo una familia que vive en la ciudad y todavía hay algunos Acevedo por aquí, efectivamente. Esta historia que me cuentas me suena muy similar a algunas otras. Yo creo que en Ceuta pasa muy a menudo de que algún antepasado fue una persona humilde que empezó con un pequeño negocio y que luego se han convertido en uno de los pilares de la sociedad de Ceuta a nivel económico. Esto es una historia que parece un poco como, no hablemos del sueño americano, pero del sueño ceutí en su momento. La historia de muchas de estas familias, la historia de los Bale, por ejemplo, o es la historia de los Baeza, que llegan a Ceuta con un pequeño negocio y luego prosperan, es la historia de los Borrás, también, de Constantino López de Pablo, que es el antecesor de los Borrás, que tiene la fábrica Borrás, la funda don Constantino López de Pablo, ¿no? Y ahí hay otras personas, muchos comerciantes industriales hebreos que vinieron de Tetuán, recordar los Achuel, los Benasaya, los Barchilón, los Ventolila, son familias que vinieron y empezaron todos por la ciudad, claro, al principio del siglo no daban ni más que para pequeños negocios, ¿no? Y a partir de ahí fueron arrancando, sobre todo esa etapa del protectorado, esa etapa de importante inyección económica, fue la que aprovecharon para hacer crecer sus negocios, ¿no? Otra etapa de esta historia de la industria la escribe la familia Bale a través primero de una fábrica de hielo, luego entran en el tema de los refrescos y la gaseosa y de la cerveza. Y de la cerveza, sí. Cuéntame un poco cómo fue toda esta historia, cómo empezó, cómo se desarrolló. Hay un primer Bale que llega a Ceuta y llega al penal, ¿no? En fin, un asunto de estafa que había sucedido y se instala en Ceuta y a partir de ahí sus hijos... Tal y como yo lo he escuchado, parece como una historia de estilo James Bond. Desde el bueno, fue un personaje famoso. Baruch Bale tuvo una cierta fama como estafador internacional. Pues hacía pasar por príncipes y terminó en el penal de Ceuta por algún motivo y a partir de ahí
sus descendientes, unos ancianos, se quedan en Ceuta y hicieron uno de los más importantes familias industriales de la ciudad, ¿no? Con la fábrica de hielos, con la fábrica de gaseosas y también fabricó cerveza en un tiempo, y luego también el negocio de distribución de bebidas, su fábrica estuvo abierta hasta los 70, 80, es decir, tranquilamente, ¿no? Además ellos no solo, porque muchos de los comerciantes industriales de ceutíes se asentaron también en el protectorado y también en Melilla. Ellos tenían negocios en Melilla también y en el propio protectorado, ¿no? ¿Recuerdas algunos de los productos que fabricaban la Weil en ese momento? Los he consumido, claro. Bueno, ellos estuvieron en la origen de la fábrica de cerveza, y recuerdo el Kiss, que yo recuerdo que consumía. También fíjate que me embotellaban aquí casera, hacían una que era ceutí, específicamente ceutí, y te hacían más cosas, yo no me acuerdo de todas, pero... Te decía que he visto unos anuncios antiguos de la época que había Kiss champán, Kiss chocolate, unos sabores que hoy día nos resultan raros, un refresco de champán, un refresco de chocolate, y que eran pues de la marca Kiss, que era de la Weil. Son productos que yo de chico, era muy chico, pero yo los he tomado también, y me resulta súper curiosos, ¿no? De hecho, he encontrado una botella y casi se convirtió en un objeto de colección. Y luego, hombre, otra de las grandes empresas que ha durado y hoy en la que queda viva, ¿no? La actual fábrica Borràs, que la levantó Constantino López de Pablo y que durante muchos años ha sido una empresa alimentaria importante en la ciudad. Se renovó mucho en los años 30. En los años 30 hizo una gran inversión Constantino López de Pablo, pero la transformó en una industria muy moderna, y esa fue la que van a adquirir luego la familia Borràs, ¿no? Que le ha dado continuidad y le ha dado dimensión al negocio y se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Primer propietario me dice que hizo una inversión y la modernizó bastante, ¿no? Sí, sí. Constantino, esa inversión se cierra, él la anuncia, hay un gran reportaje, me recuerdo haber leído un reportaje en el Faro del año 34, a finales del año 34, donde él hace lo que hoy llamaríamos un public reportaje, mostrando toda la fábrica, la inversión, las nuevas máquinas, la nueva maquinaria, etcétera. Lo podéis encontrar, está en ese Faro de finales de 1934, porque don Constantino además también de alguna manera fue socio de los accionistas del Faro, ¿no? De Saura y de Rodríguez Malasaña, los creadores del Faro. Él siempre estuvo detrás, eran socios, amigos y compañeros del partido, eran todos en aquella época del Partido Republicano de Lerroux, el radical de Lerroux, y ellos tenían una relación importante. Luego entonces la familia Borràs compra el negocio y lo convierte en lo que conocemos como la fábrica Borràs. Efectivamente. ¿Qué productos ha ido manufacturando a lo largo de los años Borràs? Supongo que el chocolate... Yo recuerdo básicamente el chocolate y el café, ¿no? Son las dos cosas que yo recuerdo especialmente. Creo que tiene varias variedades de chocolate. El de siempre que yo recuerdo es el Maruja, y el famoso Maruja. Pierrot, ¿no? Además, Maruja es un nombre que viene de antes, viene de la época de Constantino López de Pablo. Tiene que ver con alguna relación familiar de Constantino López de Pablo, si era una hija o... por eso le ponen Maruja al chocolate, y ese ha perdurado después, a partir también de la etapa de los Borràs en la fábrica. Sí. Fíjate que yo me pienso, ¿quién se le habrá ocurrido ponerle un nombre que parece tan un poco a lo mejor arcaico como Maruja? Pero claro, arcaico a lo mejor nos parece en el siglo XXI, pero en el siglo XX era un nombre... A la López de Pablo, precisamente hace poco estuvo aquí uno de los nietos de López de Pablo, que es escritor ceutí, Gerardo Rodríguez, puso un libro en la biblioteca, y este es uno de los descendientes de esta familia de los López de Pablo, ¿no? Quizá el mayor acierto que ha tenido la familia Borràs cuando se ha hecho cargo de la fábrica es que ha sabido hacer algo que casi ninguna otra empresa de Ceuta ha podido, que es exportar este producto fuera de Ceuta y concretamente a Marruecos. Sí, algo más importante, ha sabido mantener precios competitivos. Es necesario ser competitivo para poder vender hoy en el mundo industrial y proveerse con... ese éxito y esa continuidad significa una importante gestión industrial, ¿no? Evidentemente. Es muy difícil competir con las grandes multinacionales en el sector de alimentación, es complicadísimo, y ellos han logrado mantenerse. Quiero decir, eso significa que hay una buena gestión industrial, sin duda, ¿no? Porque incluso yo cuando era pequeño tenía la conciencia de que estaban los chocolates buenos, como el Nestlé, y luego estaban los chocolates de aquí, como el Maruja, y con los años me he dado cuenta que el chocolate Maruja no solamente está bueno, sino que es que además tiene mucho prestigio según qué zonas, ¿eh? Es un chocolate que está muy demandado. Sí. Y luego ya digo, pues en los años 60, 70, claro, en el momento que hay una importante legislación proteccionista, la industria está protegida, Ceuta tiene ventajas fiscales, etcétera, y eso permite ese desarrollo industrial, además al amparo de lo que fue quizás la mejor etapa económica en la historia de Ceuta, fueron esos años de la economía del bazar, como hemos dado a llamar economía del bazar,
que se extienden entre finales de los 50, 60, 70, básicamente, y que hizo que la ciudad lograra desarrollarse de una forma importante. Además coincide con una etapa en que el desarrollo industrial, el desarrollo económico permite al Estado español, que antes no lo había podido hacer, modernizar la ciudad. Son en la época en que más inversiones del Estado vamos a recibir en vivienda, en nuevas infraestructuras como la delegación del gobierno, el hotel La Muralla, que se hizo desde servicios, desde paradores, Cetursa, se llamaba la empresa entonces que la construyó. Es decir, todo eso, pues hace que afluya una gran inversión a la ciudad, una inversión muy importante, y coincide con una buena etapa económica a través de la economía del bazar, y eso pues reforzó a aquella industria local, pero siempre fue de consumo local, ¿eh? No fue una industria que pudiera exportar, salvo las conservas y los salazones, el resto de la industria fue básicamente una industria que se consumía en la ciudad, ¿no? Yo creo que es una industria que caló hondo, o por lo menos que ha perdurado en el recuerdo, hasta el punto de que se ha intentado resucitar espiritualmente, por ejemplo, con la nueva cerveza Ceuta Star, ha sido la fábrica de cerveza África Star. ¿Qué me puedes contar de esta marca tan ceutí? Sí, bueno, la empresa nació a través de los Veil, ¿no? Efectivamente, que luego se asocian con más gente, termina siendo una sociedad anónima, donde se asocia más gente, hay varios inversores, y consiguen construir una moderna fábrica de cerveza que yo recuerdo que cuando éramos jóvenes nos llevaban a visitar. Una de las actividades extraescolares que los jóvenes de los años... Claro, yo hice la primaria en los años 60, nací en el 59, y pues yo lo he visitado de joven y tal, y era una fábrica moderna, recién construida, y a través fundamentalmente de los Veil y de alguna gente que se asoció más en esa empresa, se pudo montar la fábrica. Pues le pasó lo que nos pasó. Una vez que entramos en el mercado común, la liberalización, pues no eran capaces de mantener una cerveza a precios competitivos, y las grandes multinacionales de la cerveza, hoy son 3 o 4 las que controlan el mercado mundial de cervezas, pues se llevaron por delante nuestra pequeña industria cervecera. Porque como me dices, la África Star no llegó a exportarse, solo se consumía a nivel local, zona, muy cercano. Básicamente, quizás en el campo Gibraltar también, en entornos muy cercanos. Cuando hablo de industria local, quiero una industria que no va mucho más allá de su más inmediato entorno regional, ¿no? Porque hay fábricas como, por ejemplo, Alhambra y Granada, que sí ha podido dar ese salto y se ha convertido en una... Sí, pero casi todas se han tenido que asociar. Han terminado incorporándose a grandes multinacionales, aunque mantengan la marca y el nombre, porque muchas de ellas tienen prestigio como marca y como nombre, pero muy pocas de ellas son ya independientes. No existen fábricas de cerveza como antiguamente, ¿no? Que cada ciudad tenía la suya. Esto ya no existe, ¿no? Hoy son 4 o 5 grandes multinacionales que controlan todo el mercado, ¿no? Hemos tenido cerveza, hemos tenido borras, hemos tenido fábrica de harina también. Sí. Son esas quizás las principales industrias, además de las conserveras. Bueno, luego las industrias, claro, la gran industria química ha sido el agua siempre. La empresa del agua que se municipalizó en los años 50. Por lo tanto, es una empresa pública desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero su inicio es privado. Fue una compañía bilbaína a raíz de los trabajos de Medina Beite, que fue un ingeniero que realizó las obras de la traída del agua de Benzú en la etapa de Alfao, hablando de 1911, 1912, cuando se instala la fábrica de aguas, que también ha sido de las más importantes. En los años 50, pues la ciudad, siempre hubo una pelea entre el ayuntamiento y por los precios elevados que la empresa vendía el agua en Ceuta. Esta empresa tenía sede en Bilbao, y la ciudad pues decidió en los años 50 municipalizar el servicio, y desde entonces es una empresa pública, ¿no? Llega esa época de la Comunidad Económica Europea y la industria ceuta empieza a desaparecer. Fue en muy pocos años, quizás en un par de décadas, cuando desapareció todo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues en la medida en que nos fuimos incorporando y empezaron a llegar productos más baratos, más competitivos, etcétera, poquito a poco, pues fueron cayendo una detrás de otra, ¿no? No pasó solo en Ceuta, es decir, estamos hablando también, tenemos que recordar el famoso periodo en que España se incorpora, de todo el fenómeno de la reconversión industrial, que había empresas que habían vivido básicamente del proteccionismo, ¿no? Un mercado cerrado que te permitía operar sin condiciones de competitividad, pero en el momento en que tú tienes que hacer frente a una competitividad abierta, sin ese mercado cerrado, con un mercado abierto, y provocó todo el fenómeno aquel que tuvo que apechugar el primer partido socialista que gobernó el país, Solchaga, si lo recuerdas, que era el ministro el famoso proceso de reconversión industrial que desertizó muchas zonas industriales del país. Pues, por ejemplo, otra de las grandes industrias con la del carbón, en Asturias, que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Pues en Ceuta, la pequeña industria, que era quizás con menos peso que la que había en otros lugares de la península, pues se fue viniendo abajo, hasta quizás las últimas que cayeron fueron las conserveras, yo creo recordar, básicamente,
La de cervezas yo ya no me acuerdo, pero se cerraría sobre los 80 y tantos. Cerámica al Trabajar también cerró por esos años. Y las que más aguantaron fueron las conserveras, pero también al principio de los 90 ya prácticamente no quedaba ninguna. Hoy día solo tenemos la fábrica Borrás. Teniendo en cuenta las circunstancias que hay de Ceuta, estas circunstancias del transporte, circunstancias de nuestra extrapersonalidad, ¿se podría llegar a tener una industria en Ceuta, según tu punto de vista? Yo lo veo complicado por el montón de factores en contra que tenemos, ¿no? Puede que alguna industria muy específica, que esté muy ligada a nuestras posibilidades, a nuestras fortalezas, pudiera existir, pero yo la verdad que lo veo complicado. Yo no veo la solución de la ciudad salvo que las reglas económicas no lo permiten. La regla económica es decir, una protección de algún tipo que se pudiera imponer sobre la industria local. Si no, yo hoy veo muy difícil, ¿no? Primero, la enorme concentración industrial en manos de grandes multinacionales que además producen con una deslocalización enorme, ¿no? Y hoy producen básicamente, el mundo industrial se hace en el tercer mundo y no se hace en los países industrializados, y claro, eso, competir con ese precio de mano de obra, primero con las materias primas in situ, que no las tenemos, habría que traerlas, es complejo. No digo yo que algún tipo de industria, que no soy un experto en todas las, pudiera tener, sobre todo quizás que habría industrias de alta tecnología, que no necesitaran de una gran mano de obra, que esas quizás pudieran subsistir en la ciudad, pero industrias del tipo tradicional lo veo muy complicado. Yo creo que la mayoría pensamos que la única solución de tener es cosas que no impliquen el tener que transportar. Entonces supongo yo que el volver a tomar un kiss de naranja se va a convertir en cosa de nostalgia. José Antonio, muchísimas gracias por este pequeño viaje por la nostalgia, que al final muchos de estos programas de que me cuentas se están convirtiendo en eso, en recordar aquellos tiempos pasados que nos parecen mejor. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Encantado. Nosotros nos despedimos ya, viernes noche, si alguien de ustedes deja disfrutar después de ver el programa, pero vuelvan con nosotros la semana que viene para el siguiente que me cuentan. Ya saben que pueden seguir informados de todas las noticias en nuestros perfiles sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestras ediciones de los informativos mañana, mediodía y por la noche. Por supuesto, siguen teniendo una cita de lunes a viernes con Juanjo Coronado y Gran Vía. Buen fin de semana y hasta la semana que viene. Pues José Antonio, yo es que...